Vamos a hablar de literatura y tomarnos este delicioso cafecito en la hora del tinto con nuestra invitada, Bárbara Rimgaila. Ella es docente, se ha dedicado muchos años a enseñar el tema de las artes, de la literatura y otros temas. Hoy nos viene a presentar este libro que se llama Voces en el hielo, el cual ella tradujo del lituano al español, porque precisamente allá fue donde nació. Ya vamos a hablar de toda tu historia y toda esta experiencia en las letras, así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Bárbara. Cuéntanos un poquito de ti para aprender un poco de tu historia, de cómo llegaste a Colombia, en qué momento fue después de la Segunda Guerra Mundial, en qué momento pasó ese cambio de país. Yo soy una colombo-lituana. Sí. Y llegué a Colombia a la edad de 5 años. Ah, muy chiquitica. Sí, por bastante. eso habla perfecto español. Claro que sí, claro. Ya necesitaba hablarlo muy bien. Y llegué, claro, como tú lo has dicho, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque en nuestro país, Lituania, fue ocupado finalmente por los soviéticos, sí, y se convirtió en una república soviética, y los que no estábamos de acuerdo con esa situación, pues tuvimos que emigrar primero hacia Europa, a Alemania, nosotros, y de Alemania la idea era pues tal vez emigrar a Estados Unidos, porque todos los emigrantes se iban a Estados Unidos, básicamente, pero nosotros, tal vez por una feliz casualidad, llegamos a Colombia. Exacto. Unos como tú, por ejemplo. Sí, de todas maneras, todas estas personas que fueron deportadas del Báltico se fueron también a la parte de Siberia. Allí empezaron una cantidad de historias que justamente se relatan y se retratan en este libro. ¿Por qué lo quisiste traducir al español y llevarnos a nosotros a ese momento histórico? Bueno, quiero decir una cosa. Una parte del país tuvo que emigrar por obligación, por estar en desacuerdo con el régimen, emigró a Europa, sí, a Europa Occidental. Sí. Fue, por ejemplo, mi familia. Okay. Los que se fueron a Siberia no eran emigrantes, eran deportados. ¿Cuál es la diferencia? El emigrante se va impulsado por diferentes motivos, por la coyuntura, social, pero finalmente por su voluntad. Los deportados fueron sacados a la fuerza, obligatoriamente, sí, de los países bálticos a las lejanas tierras de Siberia e inhóspitas tierras de Siberia, como una parte de la política, podríamos calificar de terror de Stalin, ¿no? Para dominar esos países y para mezclar en lo que era la gran Unión Soviética, sí, los diferentes pueblos. Y precisamente ese libro lo publicaron en su versión original en el idioma lituano en 1989, en vísperas de la caída de la Unión Soviética. ¿En qué momento decides tú, lo voy a traducir al español? Es importante que los colombianos conozcan esta historia que no tuvo tanto eco a nivel mundial, pero que vale la pena rescatar. Pues yo conocí el libro cuando hice mi primer viaje a Lituania después de muchos años, porque yo nací en Lituania, y conocí el libro porque era el momento de la apertura de la perestroika y empezaron a publicar este tipo de testimonios en Lituania. Había muchas exposiciones sobre ese tema, conferencias, y salió el libro. Yo lo leí, yo diría que un año después de su publicación, me lo mandaron a Colombia. Quedé muy impresionada porque pues, son testimonios muy entrañables. Y lo que tú dices, pensé, es muy triste que esto que les pasó a 3 pueblos, Letonia, Estonia, Lituania, sea tan poco conocido. Sí. Pues la verdad que mi intención de traducirla la tuve hace varios años, bastantes años, pero lo empecé a traducir hace unos, digamos, 6, 7 años. Porque estaba dedicada a dar clases. Claro, ¿no? Bastante extenso. Además, sí, ¿qué podemos contar un poco de lo que le pasó a estas personas? Porque además, digamos que este libro le da justamente voces a esas historias que quedaron en el anonimato, sufrieron demasiado en esa época. ¿Qué les tocó pasar, por ejemplo, en Siberia?
cuando fueron Bueno, deportados? Imagínense ustedes, la persona está en su casa durmiendo, la familia, y en la madrugada, para que la cosa fuera más tenaz y terrible, Dramática, sí. dramática y aterradora, golpeaban una policía secreta, los hacían levantar a todos, niños, mujeres, podían fuerte. estar embarazadas, personas ancianas, enfermas o no enfermas, hasta personas de 100 años se llevaron, 100 años. Y los levantaban, los metían en camiones, los llevaban a las estaciones de trenes donde estaban los largos convoyes de trenes y ahí metían a toda la gente muy inocente y muy aterrada dentro de vagones de transporte de animales. Ni siquiera sabían para dónde los llevaban, No obviamente. no sabían con lo para- que pudieran recoger. Les daban a veces 20 minutos. Algunos tan aterrados salían con un vestido de verano, con sandalias, Ay, Dios y resulta que los mandaban a Siberia, ¿Qué donde es? podía ¿El bajar la frío? temperatura a 60 grados, más allá del círculo polar ártico, algunos. Y el viaje duraba pues 3 semanas, eran 6.000 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Qué absurdo. Y allá los soltaban pues, y a ver qué A hacen. la deriva, a ver qué. Sí. ¿Qué pasaba Uy, con sí. ellos? Dejando todas Sí, sus es pertenencias. muy fuerte. Para terminar, Bárbara, porque está bastante interesante este capítulo de la historia, ¿cuántas personas fueron deportadas? Porque, bueno, unos fueron inmigrantes. Sí. ¿Cuántas personas Pues salieron deportadas? Se puede decir que alrededor de unas 300.000, pero hay que tener en cuenta que en el momento en que empieza la guerra, Lituania tiene solamente 2.9 millones de habitantes, ¿sí? Que es muchísimos 300.000 bajo Pues son esa- prácticamente un 10, una cifra muy grande de los deportados. Sí. Pero durante la guerra, por también la invasión alemana, Claro. por el Holocausto, por la participación en la guerra y todo, pues Lituania perdió muchísimos, Sí. y esos países Fue muy perdieron afectada, muchísimos vidas. habitantes. Sí. Así es. Bueno, recomendadísimo este libro, Voces en el hielo, testimonios de deportados del Báltico a Siberia. Además, el prólogo está escrito por Antanas Mokus y hace un poco de como una especie de relación de la situación de lo que pasó con esos deportados del Báltico a Siberia con nuestro conflicto en Colombia, con el perdón, Sí. con la reconciliación. Así que interesantísimo este libro. ¿En dónde lo podemos conseguir, Bárbara? Este libro lo pueden conseguir en todas las librerías del país y también en las librerías independientes. Perfecto. Ahí estaremos muy pendientes de este libro. Además, toda una recompilación, está larguísimo, pero con 6 testimonios muy valiosos, un proceso como de memoria colectiva muy importante que todos debemos leer para aprender un poco de historia. Muchísimas gracias, Bárbara Rimgaila se dice, por estar aquí con nosotros en la revista. Gracias a ustedes, muy amables.